del cielo. Mi alma Él vino a salvar. En esto conocemos el amor que Él dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, Tenemos entonces, o seguimos entonces, el estudio de este primer libro de Samuel. Ya llegamos hasta el capítulo 7 y brevemente podemos recordar de que en los capítulos anteriores Israel ha perdido una batalla contra los filisteos. Es una derrota aplastante de parte de este pueblo enemigo de Israel, que lleva no solamente a una mortandad tremenda dentro de las filas del ejército israelita, sino que también el filisteo con esta victoria captura también el arca, la lleva hasta el templo de su Dios, pero nuestro Señor dijo: esto no va a quedar así. Es el mismo Dios el que se encarga de por mano poderosa sacar el arca de tierra filistea para retornar nuevamente a Israel, sin utilizar ni siquiera a un hombre. Fue su poder, fue su voluntad la que sacó al arca de tierra filistea para llevarla nuevamente al territorio israelita. Ahora, nosotros recordando esto, debemos también tener en cuenta de que el arca, cuando retorna a Israel, va a quedar guardada por 20 años en Kiriat Jearim. En este lugar, no lo especifica el texto, pero sí da a entender de que estuvo tal vez bajo llave. Lo más probable es que el pueblo no pudiese tener un acceso directo, bueno, nunca lo tuvo, pero para poder adorar con el arca o utilizarla como implemento de adoración, sino que estuvo guardada por el temor que provocaba el arca misma. Recuerden también de que en tierra filistea provocó esta plaga de tumores, de ratones, de muerte, y también cuando llega hasta territorio israelita, los judíos abren el arca y mueren muchos más allí. Entonces provocaba cierto temor, provocaba esta suerte de rechazo. Sí. La pidieron en más de una ocasión que la sacaran de allí, tanto los filisteos como Israel. Por lo tanto, entendemos de que 20 años estuvo guardada ahí. ¿Para qué? Para llegar entonces ahora al capítulo 7, donde Israel muestra nuevamente un comportamiento que ya hemos venido viendo estudios anteriores, incluso en libros anteriores, como es el caso del libro de los jueces. Nosotros nos damos cuenta otra vez, o una repetición de lo que es el reloj maldito de Israel. Lo vemos una vez más, pero ahora en el libro de Samuel, donde Israel volcó su adoración a dioses cananeos, donde estaban adorando a Baal, a Astarot, y lamentablemente vemos también cómo el Señor lo entrega en manos de sus enemigos, en esta ocasión los filisteos. ¿Para qué? Para levantar en un arrepentimiento a Israel, para que clamaran delante de Dios, y nuevamente vemos la misericordia del Señor otorgándoles a un juez más. En esta ocasión es Samuel. Lo especial del texto, porque sabemos que lo hemos visto en el libro de los jueces, pero lo especial de este texto es que nosotros vamos a contemplar la historia del último juez de Israel, antes de pasar al periodo monárquico con Saúl más adelante. Este es el último contexto que la Biblia nos aclara para entender de que Israel seguía teniendo este comportamiento de idolatría, de entrega de parte de Dios, y al mismo tiempo de arrepentimiento por los israelitas. Lo vemos una vez más, pero ahora con una diferencia. Como les decía, vemos a Israel clamando a Dios, Dios dándole un juez, pero ahora también va a ser el momento cúlmine donde el mismo Dios, a pesar de que entendemos de que los israelitas son los que piden a un rey, Dios es el que se los otorga. En su favor, Dios dijo: le voy a entregar a un rey
en el capítulo siguiente. Pero hoy nos vamos a detener en este panorama. Hoy día vamos a ver entonces en estos versículos cómo el Señor actúa de manera misericordiosa, de manera especial hacia su pueblo. Leemos entonces los primeros 4 versículos, tomando un poquito del verso número 2, y ya lo vimos el último estudio que pudimos, en donde pudimos participar, pero vamos a retomarlo para poder darle una idea un poquito más amplia. En la última sección del versículo 2 del capítulo 7 leemos: y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Verso 3. Y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestros corazones a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Paramos ahí un momentito, y como ya les anticipaba, vemos el clamor nuevamente de Israel. Después de 20 años de idolatría, mezclado también con esclavitud, nosotros vamos a contemplar este corazón necesitado que se presenta delante de su Señor para ser libertado. Y vemos también nuevamente la misericordia de Dios hacia su amado pueblo, dándoles lo que ellos tanto necesitaban o tanto querían. Un juez que los ayudara, que los direccionara, que les iluminara el camino por el cual debían seguir. Por eso el verso 3 nos dice: y habló Samuel a toda la casa de Israel. ¿Se acuerdan en el periodo de Elí, previo a Samuel? El texto nos dice en más de una oportunidad que no había palabra de Dios en Israel, no había conocimiento de Dios en el pueblo de Dios. Es extraño, es paradójico. Pero ahora nosotros vemos a este nuevo líder espiritual, a esta cabeza espiritual puesta por Dios, levantada posteriormente como juez, haciendo el papel de un líder religioso. Cuando digo religioso no lo digo en el mal contexto, sino que en el positivo. Un líder que lleva a Israel a lo que realmente Israel necesita: conocer a Dios. Por lo tanto, Samuel comienza a hablarle a Israel, a presentarle nuevamente la ley de Dios al pueblo de Dios, para que le glorifiquen como verdaderamente Dios lo merece. Ahora, cuando Samuel comienza a hablarle a Israel acerca de Dios, comienza a brotar del corazón de este pueblo lo que naturalmente debiese provocar en nosotros. La Escritura dice que la fe viene por el oír, pero no el oír de la predicación del pastor, de Samuel en este caso, sino que el oír la palabra de Dios. Israel, para llegar a este punto de transformación, de arrepentimiento, debe primero conocer a Dios. Debe primero escuchar de Dios, aprender de Dios. Y de allí Dios mismo se encarga de producir la transformación, el cambio que tanto necesitamos. Esta súplica de parte de Israel por un líder, tanto político, militar, espiritual, es a raíz de la necesidad que surge del conocimiento, de la revelación que se les está entregando acerca de Dios, mostrándole la bajeza a la cual han llegado, del pecado que gobierna su vida versus lo que necesitan a través de Dios. Allí entonces Israel comienza a pedir de esta ayuda hacia el Señor. Pero ahora Samuel, como un buen siervo de Dios, no es solamente hablar de Dios al pueblo y que el pueblo se arrepienta y que clame delante de Dios. Ahora Samuel los instruye a una actitud diferente, a un cambio de todo lo que han estado desarrollando hasta ahora, para poder ser transformado, o más que poder ser transformado, mostrar de una manera visible la transformación que Dios está produciendo en su corazón. ¿Qué es lo que nosotros leemos? Samuel les dice: primera cosa, saquen todos esos dioses, todas esas estatuas, todos esos monitos que tienen en su casa, sáquenlo.
Saquen a Baal, dice el verso número 4. Sacaron a Baal, sacaron a Astarot. Baal, para que ustedes sepan, solamente para contextualizar y vamos aprendiendo un poquito también, Baal era el hijo de Dagón, según la mitología de los filisteos, bien digo. Dagón, ¿se acuerdan quién era? Fue el dios que recibió el arca en su templo. Ese es Dagón. Baal es el hijo de Dagón. Astarot también es la diosa de la fertilidad. Es la diosa que no solamente produce la lluvia para que la tierra pueda ser fértil, sino que sus cultos también eran relacionados con la sexualidad misma. Se desarrollaban actos sexuales en sus cultos, porque tenían este concepto de que a través de la adoración a esta diosa, también la descendencia de los pueblos antiguos podía seguir adelante. Esta era la cultura, digamos, teológica de los cananeos y que lamentablemente Israel estaba adquiriendo. Y Samuel le dijo: ¿quieren glorificar verdaderamente a Dios? Quiten a esos dioses de entre vosotros. Saquen la inmundicia de vuestras casas, de vuestros corazones. No solamente es quitarlos, sino que también preparen su corazón. Lo que estamos diciendo de manera clara es que la acción de quitar esos dioses de en medio de Israel era la muestra visible, tangible, de lo que Dios estaba provocando en el interior de su pueblo. Lo que Dios estaba mostrando es que la transformación que venía desde el corazón tiene que ser vista también por el resto. Ahora, no es solamente quitar, y me gustó de la expresión que usa Samuel a continuación, no es solamente quitarlos de entre ellos, preparar su corazón, que es la base de todo, sino que también ahora Samuel se encarga de animar a Israel. ¿De qué manera? Si ustedes hacen esto, de quitar los dioses ajenos de entre ustedes, va a ocurrir esto otro. ¿Qué es? Dice el verso 4, los librará ¿de qué? La mano de los filisteos. Pregunta: por obligación, si yo hago algo bueno, ¿me tiene que resultar algo bueno también? No es obligación, pero al mismo tiempo Dios sí lo promete. Comparto con ustedes en Génesis capítulo 4, verso 7, contexto: Caín y Abel entregando sus ofrendas. Abel, por su parte, entregó de las primicias de todo lo que era su ganado, en este caso las ovejitas que él cuidaba, y por su parte Caín entregó del fruto de la tierra, cosa que Dios no lo había pedido. No vamos a profundizar, solamente quiero contextualizar. Caín se molesta porque Dios miró con buenos ojos la ofrenda de Abel. Y la conversación que surge en Génesis 4:7 es entre Dios y Caín, diciéndole: ¿por qué te enfadas? ¿Por qué te enojas? Si haces el bien, ¿no serás exaltado?, dice el Señor. Si haces lo bueno, ¿acaso el Señor no te dará lo bueno? Insisto, esto no es obligación, pero es también parte de la misericordia de Dios, retribuyendo las buenas acciones que nosotros desarrollamos. Esto es importante porque lamentablemente las iglesias evangélicas reconocemos y creemos fehacientemente de que la obra no nos salva. Y lamentablemente hemos descuidado las buenas obras con el pretexto de que eso no nos va a salvar, ni nos va a acercar más o menos a Dios. Pero la Escritura también dice que la salvación va a producir buenas obras. Santiago lo aclara de esa manera. El fruto de la salvación, aparte del gozo, la paz, es el trato hacia los demás, una acción. Es una muestra visible para el resto de que yo soy transformado por el poder de Dios. Como por ejemplo, seremos liberados de los filisteos en el caso de los israelitas. Pero en nosotros, por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, verso 23, se nos dice
que por nuestro buen testimonio nuestro trabajo va a ser reconocido. Haciendo el bien, ¿no serán reconocidos? ¿No serán exaltados? Mis amados, si nosotros emprendemos algo en compromiso con otro, debemos cumplirlo. Así debe ser. Cuando yo ofrezco un servicio, ofrezco un trabajo, ¿cómo voy a dejarlo a medias? ¿Cómo yo voy a dejar mal parado el nombre de Dios por algo que yo no estoy haciendo bien? Ahora yo no veo a ningún maestro constructor aquí, ¿cierto? Vamos a hablar mal de ellos. No, mentira. Pero ustedes saben que lamentablemente los maestros constructores tienen mala reputación. Siempre hay trabajos que dejan a media, que lo dejan botado, que son irresponsables. ¿Cómo un hijo de Dios puede dejar mal parado a su Señor brindando un mal servicio? ¿Acaso Pablo ya no nos instruyó cuando hemos estudiado la carta de Colosenses a que cuando sirvamos y trabajemos lo hagamos como para el Señor? Nuestro trabajo va a ser bien reconocido porque lo estamos haciendo con excelencia para Dios. Nuestro testimonio también va a ser validado. ¿Recuerdan cuando hablábamos acerca de las promesas, cuando hablamos de las cartas, cuando estuvimos estudiando el Nuevo Testamento? Y decíamos, nosotros no debiésemos jurar. Santiago nos anima, nos instruye. ¿Por qué no debiésemos jurar? Porque nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Proverbios 3, versos 3 y 4 dicen algo similar. Nuestro testimonio va a ser reconocido, va a ser validado por nuestra propia vida. Yo no tengo que andar ni prometiendo, ni jurando. Mi testimonio es validado por mi testimonio verbal va a ser validado por mi testimonio diario. Jeremías 17, 9 y 10 dice que Dios pagará según nuestras acciones. Por lo tanto, lo que nosotros mejor debemos hacer, en lo que más debiésemos preocuparnos, es de dar esos frutos dignos de arrepentimiento de nuestros pecados para recibir el perdón de ellos. Es a través del arrepentimiento que Dios nos perdona y ese perdón lleva a una transformación de nuestro corazón y de nuestra vida. ¿Para qué? Para que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios y a su vez Dios en su misericordia retribuye generosamente hacia nosotros. Ahora, ¿nosotros actuamos bien para recibir la retribución de Dios? No. Actuamos bien porque de alguna manera queremos agradar a ese Dios que tanto nos amó. Queremos agradar a ese Dios que entregó a su Hijo para morir por nosotros. Es lo mismo que ahora Samuel le está pidiendo a Israel. Dejen a esos dioses y sirvan al Dios vivo y verdadero, como Pablo le escribe en la primera carta a Tesalónica, capítulo 1, verso 9. He escuchado de vosotros, me gozo de lo que he oído de vosotros, que han dejado a los dioses de este mundo para servir al Dios vivo y verdadero. Textualmente Pablo lo dice así. Y se goza y se deleita en ese crecimiento. Ayer justamente en la predicación o en esta introducción a la reunión que teníamos con el consistorio de la Quinta Iglesia, el pastor Vilche hacía mención a algo similar. Y decía, hoy día tal vez los evangélicos nos jactamos de no tener una estatua en nuestra casa, de no tener estas figuritas en la billetera o qué sé yo. Pero en el mundo evangélico existen también ídolos en los cuales nosotros hemos entregado nuestro tiempo, nuestra dedicación, nuestra pasión. La pregunta es, ¿cuáles son tus ídolos? ¿Has dejado a sus ídolos para servir al Dios vivo y verdadero? Yo no adoro a Baal, yo no adoro a Dagón, perfecto, pero adoramos el trabajo, adoramos el dinero, adoramos los bienes materiales, la comodidad en este mundo, y la buscamos y la anhelamos y de todo corazón es nuestra prioridad. ¿Dejamos a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero?
muchas veces nosotros nos transformamos en nuestro propio Dios con minúscula. Somos nuestro propio Dios. Buscamos mi bienestar, mi comodidad, lo que me agrada a mí. Donde no me traten bien, yo no voy a estar allí. A lo mejor donde no te tratan bien es donde Dios quiere que estés. Seguimos un poquito más adelante en el verso 5 y verso 6, donde Samuel continúa en esta amonestación, en esta también ordenanza para poder enrilarse en los caminos de Dios como corresponde. Continúa diciendo, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a Israel, a los hijos de Israel, en Mizpa. En primer lugar, nosotros vemos en esta reunión también parte de la liturgia de Israel. Cuando se nos dice que toman agua y la derraman, yo leí dos comentarios. En primer lugar, que podría estar haciendo referencia a la culminación de una celebración que se llama los tabernáculos. Cuando terminaba esta fiesta tenían como un ritual de finalización el derramamiento de agua como una muestra de purificación. Y otro comentario que se basa también en Lamentaciones capítulo 2 verso 19, quizás podría estar hablando también de una señal de purificación por medio del arrepentimiento. Podríamos verlo de las dos formas, pero el punto está mostrando el mismo. Es una forma de decir que estamos arrepentidos y queremos limpiarnos. Queremos limpiar nuestro corazón, nuestro pecado, para volvernos al Señor. Israel se reúne en Mizpa. Mizpa es una localidad que está ubicada a unos 8 kilómetros al norte de Jerusalén. Todavía la adoración no llega a Jerusalén, sino que está en Mizpa todavía. Pero estamos cerca, nos estamos acercando. Falta muy poco. Ahora, Samuel hace algo que para mí me llamó la atención, porque lo hemos estado conversando con algunas personas, que es la verdadera responsabilidad que el pastor, en este caso, el líder espiritual debe cumplir dentro de la congregación. En primer lugar, nosotros vimos cómo Samuel lleva la adoración al pueblo. Invita a la congregación a volcar su corazón a Dios, a predicar la palabra. Le habló a todo Israel. Pero en segundo lugar, nosotros vemos que Samuel va a orar por el pueblo. Y no debemos pasar por alto esta acción de parte de Samuel, porque no es solamente aquí. Cuando dice, yo oraré por vosotros, después en el verso 8 dice, entonces dijeron los hijos de Israel, no ceses ¿de qué? De clamar por nosotros. Y en el verso 9, poquito más adelante, nos dice, y Samuel tomó el cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. ¿Y qué hizo? Clamó al Señor por Israel. Esto no es la primera vez que nosotros lo vemos en la Biblia, hay muchos ejemplos, pero yo quise tomar uno que es Moisés. Nosotros vemos vez tras vez a Moisés intercediendo por Israel delante de Dios, como por ejemplo en Éxodo capítulo 32, cuando Israel fabrica el becerro y Dios quería desecharlos, quería eliminarlos, ¿y qué hace Moisés? Ora por Israel. En Éxodo 17, cuando Israel estaba peleando con los amalecitas, nos dice la escritura de que Moisés oraba a Dios con manos levantadas y durante la jornada ya sus manos se cansaban y Hur y Josué debían sostener sus manos para que él pudiese seguir clamando delante de Dios por Israel. Y cada vez que Moisés se sostenía sus manos en alto, sea con ayuda o no, ganaba, Israel prevalecía. Pero cuando él cesaba de bravos o bajaba sus brazos, ganaban nuevamente terreno los amalecitas.
Hay más ejemplos, como por ejemplo en Deuteronomio capítulo 9, verso 25, cuando el pueblo blasfemó el nombre de Dios hablando mal de Moisés. Cuando Moisés golpea la peña, también Dios determina que va a quitar, que va a sacar a ese pueblo y va a elegir a otros. Y nuevamente Moisés intercede por Israel por medio de la oración, clamando delante de Dios para poder pedir a favor de los israelitas. Es lo mismo que vemos acá en Samuel. Mis queridos, la predicación del Evangelio y la oración por el pueblo de Dios es principalmente la función que tiene que cumplir, en este caso nuestro, un pastor. Es la tarea pastoral, velar en oración, en intercesión por cada uno de ustedes delante de Dios, enseñando las Escrituras. Tenemos ejemplos. Hechos capítulo 6, verso 4, el contexto nos dice que cuando se servían las mesas, las viudas de los griegos no eran bien atendidas como las mujeres o el resto de los judíos. Entonces hay un reclamo de parte de los gentiles y los apóstoles dicen: escojan diáconos. Capítulo 6. En el verso 4 dice: porque no corresponde o no es justo que nosotros descuidemos la palabra y la oración para atender las mesas. La función principal del pastor, en este caso de los apóstoles, o del profeta en el caso de Samuel, es velar a través de la enseñanza de la Escritura, de la palabra de Dios y la oración para que el pueblo pueda ser resguardado por Dios. Ahora, tenemos el ejemplo de Moisés, tenemos el ejemplo de Samuel, tenemos el ejemplo de los apóstoles, pero en Jeremías, si alguien me puede ayudar, Jeremías capítulo 5, verso 1, ¿me puede leer? Es el mismo Moisés y es el mismo Samuel que son tomados por ejemplo. Yo no los tomé al azar, es porque la Escritura los utiliza así. Los presenta como oradores, intercesores por el pueblo de Dios, pero hay también algo que debemos tomar en cuenta. Jeremías 5, del 1 al 3. ¿Quién lo puede leer? Sí, por favor. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se Ahí, una pausita y seguimos. Si quién, Moisés y Samuel son ejemplos bíblicos, por eso les digo, no los tomé al azar. Ejemplos bíblicos de intercesores, buenos oradores delante de Dios. Y ahora dice: aunque ellos, Moisés y Samuel, siendo los oradores más grandes del mundo, aunque ellos vinieran a mí, y ahí sigue van a... Si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Y si te preguntaren a dónde saldremos, les dirás: así ha dicho Jehová, el que a muerte, el que a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová: espada para matar, y perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Hasta ahí no va a ver. Aunque Moisés y Samuel oraren, intercedieran, y queridos, el pastor, Samuel, Moisés, no son Dios. Podemos interceder y es nuestra labor hacerlo. Pero aunque lleguemos a ser los grandes oradores, me refiero en oración, no en oratoria, si fuésemos grandes oradores delante de Dios, aun si Dios ha determinado algo, nada podrá ir en contra de ese designio. Lo vimos anteriormente, aquí mismo en 1 Samuel, capítulo 2, verso 25, cuando Dios habla de los hijos de Elí. Dice el texto: si pecare el hombre hablándole Elí a sus hijos, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Y mira, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto ya hacerlos morir. Mis queridos, el pastor no es Dios. No puede cambiar el corazón del hombre. Lo que Dios ha determinado, lo que Dios ha designado, se hará sí o sí. Pero nuestro deber es
orar por el pueblo de Dios. Esto lo digo como ejemplo. Hace tiempo atrás alguien me escribía y me decía que como pastor la responsabilidad de nosotros es cambiar el corazón de las ovejas. Y en algún momento no es de aquí de la iglesia, así que estoy contento de que no tengamos ese tipo de enseñanza, pero lo quiero aclarar. Y queridos, el pastor no puede hacer eso. No puede cambiar el corazón de las ovejas, porque el pastor es una oveja más dentro del reino, donde Cristo es nuestro pastor. Por eso quiero aclarar que la función pastoral es orar en intercesión por el resto de las ovejas como una oveja más. Enseñar la palabra de Dios como un maestro que Dios ha levantado, que se le otorga un título de guardador, de pastor, pero que aún así continúa siendo oveja que depende de su buen pastor. Y el único buen pastor que entregó la vida por sus ovejas es Cristo el Señor. Lo único requisito que Dios ha pedido como pastor es que seamos oradores y maestros. Como Pablo instruye a Timoteo, cuando anda todo ese listado de que nosotros lo denominamos deberes pastorales o requisitos para el obispado. Pero ahí lo que está hablando Pablo no es que solamente el pastor deba tenerlo. Todo cristiano maduro debe ser hospedador, marido o esposo de una sola pareja. Todos debemos tener esos requisitos y solamente se reserva para el pastor la oración, digamos, todos debemos orar, pero el pastor la oración por las ovejas constantes y la enseñanza, que sea maestro. Ahora, ¿un pastor puede no ser maestro? No, el pastor debe ser maestro. Ahora, ¿un maestro es un pastor? No necesariamente. Un buen maestro solo puede ser maestro y no necesariamente pastor. Pero al revés no puede ser así. El pastor sí debe ser un buen maestro. Bien. Hablando con respecto a Moisés y Samuel pidiendo delante de Dios y el designio de Dios, yo quiero hacer una aplicación. Hay un día designado, mi querido, donde el Evangelio ya no va a poder ser recibido por el incrédulo. Hay un tiempo designado por Dios donde la predicación ya no va a llegar a los oídos del incrédulo, donde el Espíritu Santo no va a obrar. Pero mientras tanto, eso sí está ocurriendo. El Espíritu Santo está obrando en aquellos que no escuchan o que no conocen al Señor. Y es el deber de la iglesia predicar mientras tanto tengamos tiempo. El tiempo va a venir donde ya nuestras oraciones, nuestra predicación ya no va a rendir frutos porque Dios ya ha determinado ese tiempo. Pero mientras tanto podamos seguir predicando, podamos seguir intercediendo por nuestro país, por este mundo, debemos hacerlo. Mientras haya tiempo de predicar el Evangelio, debemos hacerlo. La pregunta es, ¿seguimos adorando al Dios de la comodidad? ¿Al Dios de mis privilegios? ¿Al Dios de lo que yo quiero? ¿O adoro al Dios vivo y verdadero que me ha ordenado a glorificar su nombre predicando a Cristo como Señor y Salvador? ¿Buena pregunta o mala pregunta? La dejo sobre la mesa. Continuamos entonces avanzando ahora en el verso número 7 hasta el 14, donde leemos: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oírlo los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel.
Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso sobre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades de los filisteos que habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Del 1 al 14 nosotros vemos una pelea que Israel emprende contra los filisteos. Pero el verso es claro en decirnos quién es el que peleó por Israel. ¿Quién fue? Verso 10, Jehová. Dios hizo tronar los cielos, provocó miedo en las filas filisteas. ¿Es la primera vez que nosotros podemos ver esto? Lo vimos en el libro de los Jueces, capítulo 4, versos 15 y 16, con Barak contra Sisara. Lo vimos en Jueces, capítulo 7, 22, cuando Gedeón venció a los amalecitas. O en Jueces 11, 32, cuando Jefté venció a los de Amón. ¿Quiere decir que los otros jueces Dios no obró? No, estos fueron donde literalmente Dios dijo: mi mano los ha liberado, mi poder les ha dado la victoria. Pero también entendemos que el resto de los jueces también fue la obra de Dios, como por ejemplo Sansón. El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón y le dio el poder, la fuerza que necesitaba en ese momento. Es Dios el que pelea por nosotros. Es Jehová, una vez más, actuando a favor de su pueblo. Es el cumplimiento de la promesa de Dios que se le dijo a Israel: si ustedes volcaren su corazón a Jehová, Él los librará de la mano de sus enemigos. Es Dios el que está luchando a favor nuestro. Ahora, ¿el temor es un pecado? Creo que no. Verso 7 dice que el pueblo tuvo temor, y el verso 10 me dice que Jehová les dio la victoria. El temor que nos paraliza, el temor que nos aparta, es pecaminoso. Pero el temor que nos hace dependientes de Dios no lo es. El temor que nosotros presentamos delante de Dios diciendo: Señor, yo no quiero hacer esto por temor, pero si tú quieres lo haré, que tu mano me dirija, va a ser la que tenga éxito. Y puede ser que el Señor nos libre de la circunstancia, como puede ser que nos diga: adelante, yo estaré contigo. Pero el temor, insisto en esto, que nos hace dependiente al Señor, no es un pecado. Es más, la Escritura nos dice que debemos temer al Señor en ese temor reverente. Y cuando la Escritura también nos dice que el Señor aparta o echa de nosotros todo temor, se está refiriendo al temor condenatorio, porque Él nos ha dado la salvación. No hay condenación para nosotros. Ya no estamos apartados del Señor. Hemos sido reunidos con nuestro Creador y somos parte de su redil. Por lo tanto, ya no hay temor de la condenación, ni tampoco de lo que pudiésemos sufrir en este mundo. Pero si aún el temor viniese a nosotros, pero ese temor nos acerca a Dios, glorifícale. Ahora, si ese temor te paraliza, pregúntale al Señor: ¿qué estábamos haciendo mal? Israel fue librado, dice el verso 14, por medio de su pelea. En la última sección del verso 14 me llamó mucho la atención. Dice: e Israel libró su territorio de mano de los filisteos. No sé si hay otra versión que diga algo que pueda ayudarnos a clarificar. ¿Sí? Dice: fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado.
ya fueron restituidas, como ya ahí se nota como que es parte de Dios, ¿cierto? Sí. En la versión de la Reina Valera dice que es Israel libró, como esfuerzo de Israel. ¿Alguien más? ¿Otra versión? Acá dice los israelitas liberaron el territorio. Los israelitas liberaron el territorio, también dándole énfasis a que es una acción de parte de ellos. Otra más, la última, solo para complementar. Es que la NBI dice lo mismo. Fue así como los israelitas recuperaron las ciudades que los filisteos habían capturado. Ya. Que libraron todo ese territorio del dominio de los filisteos. Y librado, todavía apuntando hacia la acción que están haciendo los israelitas. Yo les decía, me llama la atención porque siempre tratamos de enfatizar de que es Dios el que está obrando. Pero ahora se nos está diciendo fue Israel el que lo libró. Claro, Israel peleó, Israel se reunió, Israel se arrepintió, Israel limpió su territorio de los dioses ajenos, clamó al Señor en misericordia, con temor y temblor delante del Señor. Es Israel el que lo hace. Nosotros vemos todos los días que somos nosotros los que estamos actuando. Soy yo el que me levanto temprano, ir a trabajar, ir a estudiar. Soy yo el que está cuidando mi casa. Soy yo el que está prestando atención a la lectura, a la oración. Soy yo. Como lo vemos acá, es Israel el que está peleando. Pero toda esta acción que nos rodea está siendo orquestada constantemente por Dios. De hecho, previamente, perdón, en el 13 lo Sí. dice. Durante toda la vida de Samuel, el Señor manifestó su poder sobre los filisteos. Y de ahí dice, fue así como los israelitas recuperaron la ciudad. Si no es por Dios, no lo podemos hacer. Si Dios no edificare la casa, en vano trabajan. ¿Quiénes? Lo que le edifican. Los que la edifican. Entonces vemos la acción responsable del ser humano, pero al mismo tiempo la soberanía misericordiosa de Dios. Somos responsables de los llamados que estamos recibiendo hoy día. Somos responsables de la ordenanza que Dios nos ha entregado, pero al mismo tiempo dependemos de su misericordia, dependemos de su mano, y es así, de manera intencional. Quise dejar el verso 12 para esta última porción de lo que hemos leído. Samuel toma una piedra y le pone por nombre Ebenezer. Ebenezer significa literalmente piedra de ayuda. Eso significa Ebenezer, piedra de ayuda. Y lo hace con el propósito de reconocer de que hasta aquí Dios les ha ayudado. En primer lugar, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. No es una connotación de aquí para atrás Dios nos ayudó y de aquí para adelante nosotros continuamos solos. No, es hasta aquí, hacia atrás y de aquí hacia adelante. Es la acción que Dios está ejecutando constantemente en nuestras vidas. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hasta aquí el Señor nos ha mantenido en pie. Y podemos decir ¿por qué? Porque si no fuera por su misericordia, hubiésemos sido consumidos, dice Lamentaciones 3:22. Si no fuese por la misericordia de Dios, ya hubiésemos sido consumidos. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, porque si no fuera por Él, años atrás nuestra iglesia ya no sería iglesia. Si no fuera por el Señor, años atrás nosotros ya hubiésemos estado perdidos en el mundo. Si no hubiese sido por el Señor, ¿qué sería de nosotros? Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y lo vemos en nuestras vidas todos los días, diariamente, y debemos reconocerlo. Cuando David exalta el nombre del Señor, reconociendo su misericordia, lo hemos dicho cuando estudiamos los días martes en los cultos de oración, es porque David ha presenciado la misericordia de Dios a lo largo de su vida. David pudo contemplar de manera en primera persona que Dios es por él. Así también Samuel puede dar fe de esta verdad. Dios nos ha ayudado. ¿Quién hizo tronar los cielos para que los filisteos temieran? El Señor. ¿Quién confundió en el tiempo de Gedeón a los enemigos pensando de que un gran ejército venía contra ellos? Dios. ¿Quién hizo llover para que los carros se trabaran en los tiempos de Barak? Dios. Es Dios el que es por su pueblo, a favor de nosotros por su misericordia. Pero también debemos recordar de que Samuel dijo que esta era una piedra de ayuda, mostrando de una forma simbólica
la base principal de nuestra fe, que es Cristo el Señor. Es la roca y es la piedra angular de nuestra fe, el principio de nuestra doctrina y el final de nuestra esperanza. Es lo que hemos creído, Cristo nuestro Señor. Lo reafirma Pablo en 1 Corintios capítulo 10, el salmista en el Salmo número 118, Pablo nuevamente en Efesios capítulo 2:20, Isaías 28:16. Es Dios nuestra piedra fundamental y principal. Es el fundamento de nuestra fe, el principio de ella. Pero lamentablemente, así como para el que ha creído, Cristo el Señor es su piedra base, también es piedra de tropiezo para el incrédulo. Romanos 9:33, 1 de Pedro 2:8, Isaías 8:14, hablando acerca del que no ha creído. Ha sido este incrédulo aquel que ha desechado a Cristo, por lo tanto, Cristo se ha convertido en una piedra de tropiezo para él. Es el incrédulo que ha cerrado su corazón para no escuchar el llamado que se les está haciendo. Pero por contraparte, para los que hemos creído, nunca seremos avergonzados por esta piedra, sino que seremos resguardados por ella. Por último, en el verso 15 y 16 y 17 vemos casi la conclusión de lo que es el ministerio de Samuel. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vueltas en Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Todos los días que Samuel tuvo en este mundo, sirvió al Señor. No hubo excusa de cansancio, ni de vacaciones. Samuel sirvió. Dentro del servicio que Samuel entregaba, era un servicio espiritual, pero también era un servicio legal. Él era un juez. Por lo tanto, visitaba, dice el texto, daba vueltas en otros lugares para poder expandir un poquito más el servicio que entregaba. Pero me encantó que cuando él terminaba el ministerio en Betel, en Gilgal, en Mizpa, dice que volvía a Ramá. ¿Por qué causa? Porque allí estaba su casa. Mis queridos, el primer ministerio de un pastor es su casa. Y esto lo tengo que aprender yo, lo tenemos que aprender todos los siervos del Señor, incluso los que están hoy día sentados. Que aunque no sean pastores, no sean misioneros, no sean predicadores, el principal ministerio del Hijo de Dios es su casa, porque hemos sido llamados a ser sacerdotes. Somos llamados como un pueblo santo para Dios, un pueblo de sacerdotes que glorifican al Señor, que en primer lugar deben predicar y deben dar testimonio. ¿Dónde? En su hogar. Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, capítulo 3, verso 4, que gobierne bien su casa. Ese es el llamado que se nos ha hecho. Ahora un paréntesis. Lamentablemente, cuando nosotros avancemos al capítulo 8, vamos a darnos cuenta que Samuel tiene un problema también con sus hijos. Esos hijos no van a continuar el legado de juez ni de profeta que tenía su padre, y lamentablemente es por su buen testimonio. Lo mismo que ocurrió con los hijos de Elí. Ahora vemos una diferencia. El texto nos dice que Elí no enseñaba, pero también nos dice que Samuel sí enseñaba. Entonces, ¿qué pasa? Ni por una ni por otra. O no enseñamos o enseñamos y el resultado es el mismo. Solamente tengo que decir de que Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 9, nos dice que de un mismo vientre Dios puede llamar a unos para salvación y a otros para condenación. De una misma familia, Dios puede tener misericordia de un hijo y del otro no. Yo no sé cuál es el propósito o cuál fue el fin de los hijos de Samuel,
pero sí veo distinción entre que Samuel le enseñó al pueblo, estuvo en su casa, veo que él velaba por ellos, pero el resultado fue el mismo que tuvo Elí. Y aquí vemos nuevamente la soberanía de Dios actuando con completa libertad, sin preguntarnos a nosotros si nos parecía o no. Y eso ustedes saben que a mí me encanta, porque vemos nuevamente que Dios es Dios. Por último, dice que él levantó un altar al Señor en Ramá porque allí estaba en su casa. Y vemos según Deuteronomio capítulo 12, del 5 al 13, que Dios establecía los lugares para poder adorarle. Y entendemos entonces que al parecer Dios permitió que Samuel adorara aquí. Cristo nos enseñó cuando se reúne con la mujer samaritana que la hora viene y la hora es que el Señor busca verdaderos adoradores. Y no es ni en el templo ni en el monte, sino que en cualquier lugar, porque Él es espíritu. Y busca a aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Ya no hay un lugar específico. No es la iglesia el lugar de oración. Por eso somos nosotros el templo, para que la oración sea en todo lugar y en todo momento. Para que la obediencia a Dios sea constante en nuestras vidas y no limitada solamente a cuando nos reunamos con el resto de los cristianos en una iglesia. Es ser verdaderos adoradores al Señor. Para concluir, 6 puntos de conclusión. En primer lugar, un arrepentimiento genuino va a traer acciones que lo demuestran. Limpiar, sacar los dioses de Canaán es un reflejo de la transformación o el arrepentimiento de un corazón delante de Dios. Por lo tanto, este arrepentimiento va a mostrar también a los demás la transformación que Dios está haciendo. En segundo lugar, Dios no es deudor de nadie. Él va a retribuir todas nuestras acciones, sean estas buenas o malas. Así que tengamos cuidado, porque si bien la acción, cualquier cosa que nosotros podamos realizar, no nos salva, sí son reflejos de la salvación. Y tienen también un día en las cuales van a ser juzgadas y recompensadas o castigadas. Tercero, todo lo que ocupe un lugar en tu corazón, usurpando el trono de Dios en él, debe ser desechado ahora. Este es el momento para que podamos evaluar nuestros corazones y decir: Señor, no te he glorificado realmente con todo mi ser, no te he amado con todo mi corazón, con toda mi mente. Señor, no vivo para tu honra, vivo para mi comodidad, para mi deleite, para mi ganancia. Es el tiempo de pedir perdón delante de Dios. Es el tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados y alcanzaremos misericordia del Señor. Ese es el amor de Dios. Cuarto, la labor pastoral es ordenada por Dios en su palabra. Y lamentablemente para muchos de nosotros no es lo que yo espero, no es lo que yo quiero, no es lo que yo idealizo, es lo que Dios dijo que debía ser. Quinto, Cristo es nuestra principal piedra angular, la base de nuestra fe. Nunca lo olvidemos. Vivimos para su gloria, para su honra. Y último, nuestro principal ministerio siempre será nuestro hogar. Vivamos en ese lugar para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, les bendiga.